Hola a todos, vamos con la segunda parte del tema que estábamos tratando, que era la historia de España contemporánea. Ahora vamos a un periodo que es desde la dictadura de Primo de Rivera hasta la Segunda República, y para la clase de mañana quedará la Guerra Civil. Bueno, antes de comenzar con el tema, este lo podéis seguir en la página, desde la página 169 a la 173, y hay que recordar lo que había pasado previamente a 1923. En primer lugar, en España existe una monarquía parlamentaria, es decir, un rey y unos partidos que se reparten el poder, pero que estaba dominada por dos partidos. Si recordáis, a eso lo llamábamos bipartidismo, y que se turnaban de manera fraudulenta, es decir, manipulaban las elecciones para ganar siempre alguno de esos dos partidos. Eso creaba un gran descontento social y político. Además, España, que no había entrado en la Primera Guerra Mundial, estaba implicada en la Guerra de Marruecos y había tenido algunas derrotas importantes, si recordáis, que habían desembocado en el desastre de Anual y en un clima político y social muy tenso. Toda esa inestabilidad provoca un golpe de Estado en 1923. Ese general que va a dar el golpe de Estado será Miguel Primo de Rivera e instaura una dictadura de derecha. Si recordáis la fecha 1923, con el tema que hemos dado de Europa de entreguerras, ya existía en Europa una dictadura fascista, la de Mussolini, y Miguel Primo de Rivera va a tratar de copiar a esa dictadura. Va a conseguir en el apoyo a la dictadura el apoyo de empresarios, militares, la Iglesia Católica e incluso en un primer momento el sindicato socialista de la UGT, porque esperaban reformas sociales. Este es un cuadro del dictador Miguel Primo de Rivera. En política interior, ¿qué intentó Primo de Rivera? Pues estableció un solo partido, suprime todos los partidos, quita la mancomunidad catalana y establece un único partido que se llama Unión Patriótica. Todos los demás partidos van a estar prohibidos. Además, va a perseguir a los anarquistas de la CNT, va a ilegalizar el Partido Comunista, es decir, va a ilegalizar una serie de partidos. Solo se permitía que existiera un partido político. ¿A qué nos recuerda esto? Europa de entreguerras, fascismo europeo. En la política exterior acaba en 1926 con la Guerra de Marruecos. España obtiene una victoria finalmente en la Guerra de Marruecos con la ayuda de los franceses. En economía va a fomentar la realización de grandes obras públicas. Si recordáis, todos los movimientos fascistas van a intervenir mucho en la economía y van a generar mucho trabajo a través de las obras públicas y monopolios estatales. Pero ¿qué pasa? Que en 1928 la oposición comienza a reclamar que se instaure otra vez la monarquía parlamentaria. Además, llega en 1929 la crisis económica mundial, con lo que la economía comienza a ir cada vez peor. En 1930, a finales, el rey, que seguía reinando, Alfonso XIII, le quita el apoyo a Primo de Rivera y éste se ve obligado a dimitir. La Segunda República. En abril del año 31 se van a celebrar unas elecciones municipales y el triunfo lo va a obtener una coalición republicano-socialista. Esto es un triunfo que no esperaba el rey, y ante la evidencia de que la gente ha votado una coalición republicana, es decir, no quieren rey, tiene que dimitir y abandona el país. Se había proclamado la Segunda República Española. La Segunda República fue recibida con mucho afecto y con una gran esperanza por prácticamente toda la población. Aquí esta fotografía es la celebración de la llegada de la República con banderas republicanas en Madrid. Se pueden distinguir tres etapas políticas dentro de la República. El bienio reformista o izquierdista, son 2 años que va a gobernar
un gobierno de izquierda que va a tratar de hacer unas reformas, el bienio de centro-derecha, otros 2 años que gobiernan los partidos republicanos de derecha, y el Frente Popular que dura unos meses, que es una coalición de partidos de izquierda. El primer periodo, el bienio reformista o izquierdista, dura desde 1931 hasta el año 33. Va a ser un gobierno de coalición entre los republicanos los republicanos de izquierda y el Partido Socialista. El presidente de la República, hay que tener en cuenta que ya no hay rey, pero hay un presidente de la República. Va a ser Niceto Alcalá Zamora. Y el presidente del gobierno va a ser Manuel Azaña. Es decir, tenemos un presidente de República y un presidente del gobierno. Este es el presidente del gobierno, Manuel Azaña. Las reformas que va a hacer este primer gobierno. Va a iniciar una serie de reformas importantes. La Constitución de 1931, una nueva constitución republicana muy avanzada para la época y que además concedía el sufragio universal, es decir, podía votar todo el mundo, incluidas las mujeres. Va a ser la primera vez en la historia de España que voten las mujeres. La reforma territorial admite una descentralización, es decir, admite la autonomía de Cataluña, en un primer momento de Cataluña. La reforma del ejército tiene que cambiar el ejército y va a buscar modernizar el ejército y suprimir tantos oficiales. En el ejército español había muchos oficiales para poca tropa y era un ejército muy atrasado. La reforma agraria era la principal reforma que tiene que llevar a cabo el gobierno, porque estamos en un país de economía agrícola y la mayoría de la población son campesinos, pero no tienen acceso a la tierra. Y la reforma laboral, muy importante, poner unas relaciones laborales modernas. Al ser la mayoría del país agrario, pues no había prácticamente legislación laboral. Se trabajaba de sol a sol, sin ningún derecho, sin contratos laborales, y en el caso de los obreros, pues básicamente lo mismo. Y la reforma educativa. Va a intentar la República eh, eh, pues que mejore la educación de los españoles, porque prácticamente el 70%, 80% de la población era analfabeta, y va a invertir muchísimo en educación, creando muchos colegios. Sin embargo, todas estas reformas tienen oposición. A la reforma territorial, la derecha, que no quiere ninguna descentralización. A la reforma del ejército, los militares, que tampoco quieren perder sus privilegios. La reforma agraria se oponen los terratenientes. A la reforma laboral igual, y los grandes empresarios porque se van a ver afectados por los derechos laborales de los trabajadores. Y a la reforma educativa sobre todo se opone la Iglesia, porque prácticamente hasta ese momento la educación de los españoles había estado en manos de la Iglesia. Por eso os pongo aquí que las medidas van a provocar el descontento de sectores sociales conservadores, y además provocan un intento de golpe de Estado que va a fracasar en el año 32, el primer intento de golpe de Estado. Pero también los sectores más radicales de la izquierda ven insuficientes estas reformas. Sobre todo son anarquistas y comunistas que van a protagonizar muchas huelgas y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Eso provoca que en el año 33, en Casas Viejas, un pueblo de Cádiz, mueren varios campesinos a manos de las fuerzas de seguridad del Estado, del orden público, la policía, con lo que el gobierno de Manuel Azaña se ve obligado a dimitir. El segundo periodo político, el bienio de centro-derecha. En esas elecciones del año 33 van a ganar los partidos de centro-derecha. Y va a gobernar, el jefe del gobierno va a ser este del bigote, Alejandro Lerroux. Pero es un gobierno en minoría y necesita el apoyo de una coalición de derecha, muy de derecha, que se llamaba Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, encabezada por Gil Robles, que es este de aquí. Os preguntaréis, ¿qué reformas hizo este gobierno? Pues no hizo ninguna reforma, simplemente paralizó todas las reformas anteriores.
Esto provocó que desde sectores de la izquierda, el PSOE, el Partido Comunista, los sindicatos de la UGT y los anarquistas, que tenían varios millones de afiliados, como protesta convocan una huelga general para octubre del año 34. Esa huelga va a desembocar en una revolución conocida como Revolución de Asturias o Revolución del año 34. La huelga fracasó y la revolución también fracasó, exceptuando en dos lugares del país, Cataluña y Asturias. En Asturias la revolución fue de tipo social. Los mineros asturianos tomaron el poder en Asturias, el control de la situación e instauraron comités revolucionarios de gobierno. Y en Cataluña fue de tipo político. La Generalitat de Cataluña proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. El ejército fue mandado por el gobierno y acabó con la revolución en Asturias y se prohibió la autonomía y se suspendió la autonomía de Cataluña. Aquí esta imagen representa a la Guardia Civil escoltando a muchos prisioneros de la Revolución de Asturias. Hay que tener en cuenta que la represión va a ser brutal y va a haber unos 30.000 personas que acaben en las cárceles, unos 2.000 fusilados y también los muertos. Esto provoca un gran descontento con el gobierno. Había mucha tensión política y malestar social. El gobierno era muy impopular porque no había hecho ninguna de las reformas, porque había reprimido al movimiento obrero y campesino y además estallan en el año 35 varios casos de corrupción. Encima estaban robando. Con lo que el presidente de la República tiene que convocar nuevas elecciones porque el gobierno va a dimitir. En esas nuevas elecciones gana el Frente Popular. ¿Qué era el Frente Popular? Eran los partidos de izquierda unidos, socialistas, comunistas y republicanos de izquierdas que forman una coalición, que se llamó Frente Popular, y ganan las elecciones de febrero de 1936. Casares Quiroga va a ser el nuevo jefe de gobierno y Manuel Azaña el presidente de la República. Este que antes era el presidente del gobierno, ahora va a ser presidente de la República. Pero, ¿qué problema había? Pues que había un clima de tensión social con enfrentamientos en las calles y asesinatos políticos. Si recordáis el tema anterior de la Europa de entreguerras, los facios de combate eran grupos de choque que se dedicaban a amedrentar a la gente por medio de la violencia, a provocar un clima de tensión. Eso en Italia. En España, ¿quién va a cumplir ese papel de asesinatos políticos, ataques en las calles a los rivales políticos? Pues lo va a cumplir la Falange Española, que ayuda a crear una tensión social que provoque la inestabilidad del gobierno. Ante la derrota electoral de la derecha, un grupo de militares va a comenzar a preparar un golpe de Estado que va a desembocar en la guerra civil. Esos militares son José Sanjurjo, Francisco Franco y Emilio Mola, que veremos en el siguiente apartado, mañana, para la guerra civil. Ahora, para acabar, en la página 171 tenéis que hacer estos tres ejercicios y me los colocáis en la Google Classroom como hemos hecho hasta ahora.